Hola, hola, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a ver en nuestra primera cápsula son algunos contenidos que ustedes deberían haber revisado durante el año anterior. Si hay alguno que no conocen porque no lo alcanzaron a ver o que les confunde algo, bueno, pueden poner atención en este video, pueden volver a verlo si hay algo que no les quedó claro y también pueden revisar algunas de las cosas que trabajaron el año pasado, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver son tipos de texto. Y el primero de ellos es el texto narrativo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de texto narrativo? Son textos que tienen por función contarnos un relato. Hay distintas expresiones de texto narrativo y la primera de ellas que vamos a mencionar es la fábula. Esta es un relato que tiene por función entregar al final de esta una moraleja o enseñanza. ¿Sí? Esas dos palabras son sinónimos. Y es importante recordar que no siempre las fábulas están protagonizadas por animales. Hay algunas de ellas que también son protagonizadas por humanos. Después tenemos el cuento, que son narraciones breves con pocos personajes y un desenlace rápido. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos mostramos algunas imágenes de algunos cuentos que se trabajan actualmente. A continuación les mencionaremos la leyenda, que son relatos o sucesos con personajes fantásticos para explicar acontecimientos en un contexto real. Por ejemplo, en la isla de Chiloé, en Chile, hay una serie de leyendas que les estamos mostrando acá que explican algún fenómeno en un contexto real. Esto es distinto del mito, un tipo de texto que van a ver más adelante. Y el último que vamos a mencionar hoy es el cuento folclórico. Es un relato breve, ficticio y que tiene carácter lúdico. Esto se transmite por tradición oral, o sea que se va contando, no a través de la escritura, sino que se va contando a través de las generaciones. Ustedes pueden encontrar quizás un libro que tenga cuentos folclóricos, pero la tradición es que se transmiten de forma oral, ¿sí? Y eso por ahora con los textos narrativos. Lo otro que vamos a mencionar, un siguiente tipo de textos, son textos líricos. ¿A qué nos referimos con textos líricos? Son textos que principalmente, hay excepciones, pero principalmente se realizan en primera persona. O sea, que hablan de lo que siente quien está comunicando, o de lo que cree o lo que piensa quien está comunicando. Y típicamente, generalmente, lo usual es que se escriban en verso. Esa es la forma típica de un texto lírico. Y dentro de los textos líricos, el más común es el poema, que, como les decía recién, es una expresión de texto lírico que se escribe en verso y que expresa emociones del autor, del escritor de este tipo de texto, en las cuales se busca rimar para ir avanzando a través de estos diversos versos. A continuación, pasamos a un tercer tipo de texto. Recuerden, ya vimos narrativo y texto lírico. A continuación tenemos texto informativo. ¿Cuáles son estos? Son textos que dan a conocer hechos, situaciones o circunstancias. Podemos encontrar variedad de textos informativos. ¿Cuáles son los que deberíamos recordar? Primero, la noticia, que es el más común, el más popular. Pertenece al género periodístico y narra brevemente un suceso actual o un suceso que está siendo relevante en ese momento, que necesita ser comentado en ese momento, ¿sí? Y un segundo ejemplo es un artículo informativo, que pueden ser textos que entregan información sobre un tema sin necesidad de que sea un tema actual. Ejemplo de esto, en los libros de texto que ustedes tienen pueden encontrar distintos artículos informativos. Por ejemplo, el texto de ciencias naturales quizás habla de las abejas, nos informa de las abejas, pero hablar de las abejas no es un hecho noticioso como un accidente automovilístico que puede haber ocurrido hoy afuera del colegio. Que eso sería una noticia, porque es algo de lo que se está hablando y es algo que acaba de suceder.
Y pasamos al cuarto tipo de texto que vamos a revisar hoy, que es el texto instructivo, que son textos que tienen por objeto guiar una acción para llegar a un objetivo. Hay distintos tipos de textos instructivos. El más común y que vamos a recordar hoy es la receta. La receta nos dice el paso a paso para que nosotros logremos cocinar lo que ahí se nos indica. Una receta de pastel nos va a decir el paso a paso para que nosotros consigamos ese fin que es el pastel. ¿Sí? Con eso quedamos hoy con los tipos de texto. Lo que vamos a revisar a continuación son algunos tipos de palabra que ustedes deberían conocer. ¿Sí? Bueno, ahora comenzamos con la parte de tipos de palabras. ¿Sí? El primer tipo de palabra que vamos a revisar son los artículos. Y acá estamos viendo algunos artículos, sin embargo, vamos a proyectarlos todos en pantalla. Los artículos son palabras que acompañan a los sustantivos para referirnos a alguien o algo, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen la frase pizarra blanca en sala. Suena algo extraño, quizás algo nos falta. Esto podríamos completarlo con una pizarra blanca en la sala. ¿Se fijan? Que ahí aparecieron dos palabras más. O la pizarra blanca en una sala. Si bien son distintas oraciones, agregamos distintos artículos, las dos funcionan mucho mejor que como la vimos al principio. ¿Sí? Los artículos poseen género y número, que los estamos viendo en estos ejemplos que escribimos acá. Tenemos el, un artículo que es en singular masculino. Podemos hablar de el balón, el perro. Y tenemos las como un representante de artículo femenino y en plural. Tenemos las gaviotas, las ollas, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo con una casa o una pelota, artículo que está en singular, o sea, para una cosa, y en femenino, y unos como representantes de plural y masculino, y nos sirve para unos barcos o unos zapallos, podría ser un ejemplo. Entonces, además de hablar de el género y el número, o sea, si es masculino o femenino, y si es singular o plural, también podemos hacer una separación entre artículos definidos y artículos indefinidos. ¿Cómo diferenciamos estos dos? Bueno, los artículos definidos los entendemos para referirnos, para hablar de cosas que tenemos identificadas, ¿sí? Por ejemplo, ya, vamos a revisar los mismos ejemplos de oraciones que vimos hace un ratito, ¿lo recuerdan? Vamos a hablar de la pizarra y de la sala, la pizarra en la sala. Primero, vemos que en la primera oración vemos que dice una pizarra blanca en la sala. Una como artículo indefinido y la como artículo definido. Decimos una pizarra. Puede ser una entre muchas. No estamos hablando de alguna en particular. Mientras que estamos hablando de la sala. Nos referimos a una sala en específico. Es una pizarra, cualquier pizarra, dentro de la sala. O sea, hablamos de esa sala en específico. Pero también puede funcionar al revés. Y por eso les ponemos el ejemplo de más abajo, que es la oración la pizarra blanca en una sala. Yo estoy hablando de la pizarra blanca. Quizás además hay una pizarra verde o una pizarra roja, pero la pizarra blanca está en una sala. Ahí sí no sabemos de qué sala estamos hablando, solo sabemos que está dentro de una habitación que es una sala, ¿sí? Podría ser que esta pizarra, la pizarra blanca,
esté en cualquiera de las salas que tiene el colegio. ¿Sí? Bien, ahí revisamos todo lo que teníamos que hablar hoy sobre los artículos. El siguiente tipo de palabra que tenemos que revisar son los sustantivos. Los sustantivos se refieren a entidades o seres del universo. ¿Por qué decimos entidades o seres del universo? Y no decimos animales, lugares o cosas como se habla a veces de los sustantivos. Bueno, porque hay algunos sustantivos que no son ni animales, ni lugares, ni cosas. Por ejemplo, el amor, la belleza o un relato. Esas cosas no las podemos definir como, esos conceptos, esas ideas, no las podemos definir como animales, lugares o cosas. Sin embargo, igual son sustantivos. ¿Sí? Que es muy importante para reconocer un sustantivo, sabemos que siempre tienen género y número. ¿Sí? Los sustantivos siempre tienen género y número. Hay dos tipos de sustantivos, que acá los vemos escritos, un ejemplo de cada uno. Tenemos los sustantivos propios y los sustantivos comunes. ¿Cómo los diferenciamos? Decimos que los sustantivos propios se refieren a una entidad específica y sin características fundamentales compartidas. Por ejemplo, Santiago puede ser el nombre de una ciudad o de una persona, y una persona con una ciudad no necesariamente tienen las mismas características. Una persona siempre va a tener una cabeza y una ciudad es una ente diferente a una persona y por ende no tiene una cabeza. ¿Sí? Distinto de los sustantivos comunes, que los sustantivos comunes los entendemos como entidades con un significado común. Por ejemplo, vaca. Si bien una vaca no es idéntica a otra, sí va a estar compuesta por algunas características que comparte todas las vacas. O por ejemplo, todas son mamíferos, todas son rumiantes, todas son herbívoras y todas son hembras. Porque recordemos que en esta especie los machos no se llaman vaca. ¿Sí? A continuación, tenemos que revisar el tercer tipo de palabra que vamos a ver hoy, que son los adjetivos calificativos. Muy en sencillo, vamos a decir que los adjetivos sirven para hablar, los adjetivos calificativos en particular, sirven para dar características del sustantivo. ¿Sí? Estos nos entregan información sobre los sustantivos. Características físicas o psicológicas. Por ejemplo, acá ocupamos blanca. Nosotros decimos que la vaca blanca. Los adjetivos nos entregan información sobre sustantivos. Y finalmente, hoy vamos a revisar los pronombres, que son palabras con la capacidad de hacer referencia a un sustantivo o a un grupo de palabras que se refieren a alguien. Suena un poco enredado, pero lo vamos a simplificar. Por ejemplo, en vez de decir Santiago, si yo ocupara la oración, Santiago en una oración, y dijera Santiago tiene hambre, podría reemplazarlo por él tiene hambre. ¿Se fijan? Él es un pronombre, ya vamos a revisar más en detalles cuáles podrían ser pronombres. Y el sustantivo Santiago lo saco de la oración y digo él tiene hambre. Y porque también decimos un grupo de palabras, porque si yo ocupo vaca, que está escrito acá en una oración, la vaca tiene hambre, no solo saco la palabra vaca, no digo ella tiene hambre. Saco la y saco vaca, saco el artículo que acompaña al sustantivo y el sustantivo y digo ella tiene hambre. ¿Sí? Por eso decimos que los pronombres tienen esta capacidad de reemplazar a un sustantivo o a un grupo de palabras que se refieren a algo o alguien. Lo último que hay que decir hoy sobre los pronombres es que la mayoría tienen género y número, excepto algunas formas neutras, que son las que les estamos mostrando acá en pantalla. La mayoría tienen género y número. Y algunos se refieren a personas. Cuando hablamos de las personas gramaticales,
tenemos en primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él o ella. Esas son personas singulares. Primera persona singular, yo, segunda persona singular, tú, tercera persona singular, él o ella. Y tenemos los plurales, que es primera persona plural, nosotros, nos incluimos, primera persona, segunda persona plural, ustedes, yo quedo fuera, y tercera persona plural, ellos o ellas, ¿sí? Que nos deja a los dos fuera. Bueno, eso sería todo por hoy. Pongan mucha atención si necesitan ver nuevamente la cápsula y pueden escribirnos cualquier pregunta que tengan. Chau, chau.